Boa noite, essa aqui é a nossa edição de notícias de noite, a de viernes 4 de novembro. Feliz noche y buen comienzo de fin de semana. Detalles de noticias importantes a seguir de viaje. Nós começamos a hora com os informe. Den hora na de Marduga, movição estranha de nos awanan territorial de Santana de Cachoa capta a atenção de Kustwacht, kuna nang turno a reportar sa akin na corpo policial. Mesora sadi para averiguar a situação caminho resulta que em verdade a ting acto ng contra-lei tomando lugar, den qual mesora abay over para detenção de dois sospechosos da área. Na sitio, nos colega Nelson Spitandrade a file a seguinte reportaje ao INTA. Kailanang dangki pa e pase no está aqui na onda na Santana de Cacho, área masya conhecida por estar kutabing comete situação contra lei aqui na Aruba, saliendo for de Venezuela para bem direção para área aqui com punta, mas cerca mes for de entre outro punto nang kutasali lancha nang for de Venezuela. De hora nang di ao Marduga, algo passado de meia-noite. Aparentemente arriba el radar Kustwacht lo ahaya señal lang mesora mirando que na notaba ting lancha quizás de acción a bate alarma se miembro nang di cuerpo policial que llega mesora aquí en área de Santana de Cacho. Na momento que nang llega en verdad topa ku dos hamber y también topa ku tas nang yena ku droga. Gente nang aquí lo tabata trayendo droga a Aruba de una forma clandestina, llegando a nos costa ilegalmente. Tati más gente a bordo de la lancha y gente aquí lo ahui. Te ser mencionado que se trata de dos gente mujer que lo estaba a bordo también y que lo abandonó el sitio. Después de detención, Kustwacht también estaba presente junto con el policía y patrulla de San Nicolás, que hay refuerzo también de patrulla de Santa Cruz y patrulla de Playa, que viene de un man también de área de Colony para una búsqueda masal de Ornan de Marduga y hasta el team de K9 a bordo activado junto con Cachonan, Pasina, Tei junto de búsqueda. Lo que eso visita que ustedes ordenan de algo pasado de sector y mainta y búsqueda aquí a seguir, pero no atopa con ningún gente más de área ni de mundo ya aquí de área de salida. También nos visita que el departamento de droga a bordo envolví mesora y a drag over dos sospechosos, dos hombres detenidos y también el bulto de droga. Mainta habri mestera por un fin de búsqueda, pero esa no significa que tu cosa acaba. De con para sobra mesora el personal de Kustwacht y también policía marítimo a presentar con un team. Un team de buceo que ha comenzado una búsqueda en la mar delante de Santana de Cacho. La búsqueda aquí está para posible droga y también armas en el área donde el lancha lo llega, el bote lo adrenta, llega cerca de costa y que gente lo abaja. La búsqueda sigue de orden de mediodía y no está conocido claramente qué exactamente ahora allá, pero la búsqueda está uno intensivo en la mar para el buceador del cuerpo policial. Seguro un buen trabajo así de parte de la autoridad que quita cantidad grande de droga por deriva mercado y también así dos detención y a base de investigación no está descartar más detención. Probablemente el otro nancahui lo hay ayudanza local para poder llegar al destino sin que a bordo gará. Que tu vai área aqui está queda vulnerável para costa ilegal que toma lugar e maioria de ilegal que chega nos isla está drenta via área aqui que área mais conhecida e não está por viajar que não está aqui para motivo que a droga se esconde de Santo ou também outro lancha que também bem pega den Pita Beach que tem aqui banda. Imaginem que nós estamos mostrando aqui, tá imaginando que nós capta durante o dia, durante ornan de Marduga também junto com os colegas de www.24hora.com para haver tu gente visa mais ou menos contra coisa cana de ornan de Marduga. Diretamente fora de Santana de Cacho, junto com o camarógrafo Carmelo Rojas, ambita Nelson Spitandrade para ATV. Back para studio. Así que búsqueda, pero no logra dejar nada más. Ni dos personas han logra escapar del cuerpo policial ni tampoco más cargación de droga que a sospechar con lo portín. Nos di Team G5 seguro, sigue caso aquí de cerca para informar cualquier desarrollo nuevo.